En los tiempos antiguos, cuando los patriarcas caminaban sobre la tierra y las promesas de Dios resonaban en el viento del desierto, vivía un hombre llamado Jacob. Su nombre significaba suplantador, pues nació aferrado al talón de su hermano Esaú, y, desde joven, usó el engaño para obtener la primogenitura y la bendición de su padre. Pero el Señor, en su infinita sabiduría, no lo desechó. Al contrario, lo tomó como un alfarero moldea el barro para crear una obra maestra. Huyendo de la ira de su hermano, Jacob llegó a la tierra de Harán. Allí se enamoró de Raquel, la mujer de hermosos ojos y gracia incomparable. Sirvió 7 años a su tío Labán por ella, pero Labán, astuto como su sobrino, lo engañó y le entregó primero a su hija mayor, Lía. Jacob tuvo que servir otros 7 años para finalmente casarse con Raquel. Así, Jacob vivió con sus 2 esposas y las siervas de ellas, Bila y Silpa. De estas 4 mujeres nacieron sus 12 hijos, quienes se convertirían en las 12 tribus de Israel. Lía, aunque no era la amada, fue la primera en darle hijos a Jacob. Le dio a Rubén, que significa he visto aflicción, pues Lía esperaba que con su nacimiento Jacob finalmente la amara. Luego vinieron Simeón, el que oye, y Leví, el unido. Finalmente nació Judá, alabanza, pues Lía dijo, esta vez alabaré al Señor. Mientras tanto Raquel permanecía estéril, consumida por los celos. Desesperada, le entregó a su sierva Bila a Jacob, y de ella nacieron Dan, juez, y Neftalí, lucha. Al ver esto, Lía, que había dejado de tener hijos, hizo lo mismo con su sierva Silpa, de quien nacieron Gad, fortuna, y Aser, dichoso. Mucho tiempo después, Dios se acordó de Raquel, abrió su vientre, y ella dio a luz a José, diciendo con alegría, el Señor me ha añadido otro hijo. Finalmente, durante un viaje de regreso a Canaán, Raquel dio a luz a su segundo hijo, Benjamín, pero murió en el parto. Con el corazón roto, Jacob primero lo llamó Benoni, hijo de mi dolor, aunque más tarde lo cambió a Benjamín, hijo de la diestra. Jacob amaba a José profundamente. Era el hijo de su vejez y de Raquel, la mujer de su corazón. Para demostrar su favor, le hizo una túnica de muchos colores, un símbolo de distinción que encendió la llama de la envidia en sus hermanos. José, además, era un soñador. Tuvo 2 sueños que compartió sin pensar en las consecuencias. En uno, las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Sus hermanos, furiosos y celosos, lo odiaron aún más. Un día, Jacob envió a José a visitar a sus hermanos, que cuidaban el rebaño en Siquem. Al encontrarlo en Dotán, conspiraron contra él. Al principio pensaron en matarlo, pero Rubén, el primogénito, los convenció de echarlo en una cisterna vacía. Mientras Rubén no estaba, Judá propuso venderlo a unos mercaderes ismaelitas que pasaban por allí. Y así lo hicieron. Sacaron a José de la cisterna y lo vendieron por 20 piezas de plata. Luego tomaron su túnica, la mancharon con sangre de cabra y se la llevaron a su padre, diciéndole que una bestia salvaje lo había devorado. Jacob, destrozado, rasgó sus vestiduras, se cubrió de ceniza y lloró a su hijo amado durante muchos días sin encontrar consuelo. Mientras tanto, José fue llevado a Egipto y vendido a Potifar, el capitán de la guardia del faraón. En la casa de Potifar, José prosperó porque el Señor estaba con él. Todo lo que hacía salía bien, y Potifar lo puso a cargo de toda su casa. Pero la esposa de Potifar puso sus ojos en el joven y trató de seducirlo. José, fiel a su amo y a su Dios, la rechazó una y otra vez. Furiosa por el rechazo, la mujer mintió, acusándolo de haber intentado abusar de ella. Potifar, creyendo la mentira, arrojó a José a la cárcel. Pero incluso en la oscuridad de la prisión, el Señor no lo abandonó.
José se ganó la confianza del jefe de la cárcel, quien lo puso a cargo de todos los demás prisioneros. Allí, José interpretó los sueños del copero y del panadero del faraón, que también estaban encarcelados. Al copero le dijo que en 3 días sería restituido a su cargo, al panadero que sería ejecutado. Y todo sucedió tal como José había dicho. Sin embargo, el copero, una vez libre, se olvidó por completo de José. Pasaron 2 largos años. Entonces, el faraón tuvo 2 sueños inquietantes. En el primero, 7 vacas gordas y hermosas eran devoradas por 7 vacas flacas y feas. En el segundo, 7 espigas llenas y sanas eran devoradas por 7 espigas secas y marchitas. Ninguno de los sabios de Egipto pudo interpretar estos sueños. Fue entonces cuando el copero se acordó de José y se lo mencionó al faraón. Sacaron a José de la cárcel, lo asearon, le dieron ropas limpias y lo llevaron ante el faraón. Al oír los sueños, José respondió con humildad: «No soy yo, sino Dios, quien dará una respuesta favorable al faraón». Interpretó los sueños, anunciando que vendrían 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, seguidos por 7 años de una hambruna tan severa que la abundancia sería olvidada. Luego, con una sabiduría que no era suya, propuso nombrar un gobernador para recolectar y almacenar grano durante los años buenos. El faraón, impresionado por su sabiduría, lo nombró segundo en el reino. Le dio su propio anillo, lo vistió con ropas de lino fino, le puso un collar de oro y lo hizo el gobernante de todo Egipto. A los 30 años, José pasó de ser un prisionero a ser el hombre más poderoso del país después del faraón. Durante los 7 años de abundancia, José almacenó grano como si fuera arena del mar. Luego, como había predicho, llegó el hambre. No solo en Egipto, sino en todas las tierras, incluyendo Canaán. Jacob, al oír que había grano en Egipto, envió a 10 de sus hijos a comprarlo, pero mantuvo a su lado a Benjamín, temiendo que le pasara algo. Los hermanos llegaron ante José, y sin reconocerlo, se postraron ante él, cumpliendo así su sueño de juventud. José los reconoció al instante, pero los trató con dureza, acusándolos de ser espías. Asustados, le contaron su historia, que eran 12 hermanos, que uno había desaparecido y que el menor estaba con su padre. José los encarceló por 3 días, luego los liberó con la condición de que trajeran a Benjamín para probar que decían la verdad, reteniendo a Simeón como rehén. De vuelta en Canaán, le contaron todo a Jacob, quien se negó a enviar a Benjamín. Pero el hambre era insoportable. Judá, con el corazón en la mano, le suplicó a su padre, ofreciéndose a sí mismo como garantía por la vida de su hermano menor. Finalmente, Jacob cedió. Al ver a Benjamín, José se conmovió profundamente. Los recibió en su casa, les ofreció un banquete y en secreto tramó una última prueba. Ordenó que su copa de plata fuera escondida en el saco de Benjamín. Al día siguiente, cuando los hermanos ya se iban, los soldados los alcanzaron y encontraron la copa. Regresaron angustiados ante José. Judá, con una humildad y un dolor inmensos, suplicó que lo tomara a él como esclavo en lugar de Benjamín, porque no podría soportar ver el dolor de su padre. En ese momento, José no pudo contenerse más. Mandó a salir a todos los egipcios y, entre lágrimas, se reveló a sus hermanos. «Yo soy José, ¿acaso vive todavía mi padre?» Sus hermanos quedaron paralizados, llenos de miedo. Pero José los consoló. «No teman, no fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios, para preservar la vida en medio de la hambruna. Él me ha hecho gobernante de todo Egipto. Vayan, traigan a mi padre y a todas sus familias, yo los cuidaré en la tierra de Gosén». Cuando Jacob escuchó la noticia, al principio no podía creerlo. Pero al ver los carros y los regalos que José había enviado, su espíritu revivió.
Reunió a toda su familia, 70 personas en total, y viajaron a Egipto. El reencuentro entre Jacob y José fue uno de los momentos más emotivos de la historia. El anciano lloró sobre el cuello de su hijo perdido y dijo: «Ahora puedo morir en paz, pues he visto tu rostro y sé que aún vives». La familia de Jacob se estableció en Gosén, la mejor tierra de Egipto, y allí prosperaron y se multiplicaron. Antes de morir, Jacob bendijo a cada uno de sus hijos, profetizando su futuro. A Judá le prometió el liderazgo y a José le dio una doble bendición a través de sus hijos, Efraín y Manasés. Jacob murió y José lo llevó a enterrar en la tierra prometida. José vivió muchos años más viendo crecer a su familia. Antes de morir, hizo jurar a los hijos de Israel que cuando Dios los sacara de Egipto, llevarían sus huesos con ellos. Así, la increíble historia de José, el soñador que se convirtió en Salvador, nos muestra la asombrosa fidelidad de Dios. Él es capaz de tomar el mal que sufrimos y transformarlo en un bien inimaginable, convirtiendo el dolor en redención y la traición en providencia divina. Y aunque pasaron los años y surgió un faraón que no conocía a José, la promesa de Dios permaneció viva en el corazón de su pueblo, esperando el día en que serían llamados a salir de la esclavitud hacia la tierra prometida. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, compartirla y suscribirte al canal para no perderte más relatos como este. Hasta la próxima.